Amén. Bueno, estamos bendecidos hoy día. Vuelvo a decir, es el primer día que salimos en estas preguntas y respuestas de testimonios. Estaba en nuestro corazón ya hace tiempo hacerlo y Dios nos ha provisto, ¿no? Me ha provisto, me ha bendecido a mí personalmente para poder conseguirme estos microfonitos, estas cositas que tengo. Y verdad que esperamos que en esta noche sea de mucha bendición estas hermosas almas y las palabras que van a decir y también los testimonios. Antes de poder conversar, quisiéramos leer un párrafo en el texto bíblico de San Mateo, el capítulo 16, verso 24, que dice: Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bueno, hermano Efraín, nos conocemos desde hace, creo que bastantes años, ¿no? Yo creo que, si no me equivoco, te vi llegar a la iglesia. Y yo me identifico contigo porque tanto mi persona como tú tenemos un tatuaje en el cuello, ¿no? Entonces yo dije, este hermano también habrá sido de la farándula, decía yo. O sea, el hermano seguramente ha tenido una vida muy acelerada, una vida bastante desenfrenada. Y quisiéramos conocer un poquito, que nos cuentes de tu infancia, de tu niñez. ¿Cómo ha sido tu niñez? Sobre todo, yo viví una vida resentida en esos caminos donde aún todavía no conocía a Dios desde mi infancia, ¿no? Sí, también desde pequeño, ¿no? Desde que ya cuando veía los maltratos de mi padre hacia mi madre, ¿no? Y de ahí ya vivía yo una vida resentida ya. Entonces, usted sabe de que hay veces cuando uno ya un joven adolescente vive resentido, y más los amigos que están ya te llevan a esa vida donde que uno ya está con los amigos y haciendo cosas que no deberíamos hacer, ¿no? Pero así fue mi vida, sobre todo más resentido con mi papá, ¿no? Y por las cosas que hacía, ¿no? Y como dice usted que con tatuaje, ¿no? Cuánto quisiera más bien sacármelo, ¿no? Pero bueno, ya conociendo después, ya Dios, ¿no? Ya uno se da cuenta de que eso no, a veces hasta me causa vergüenza, ¿no? Hasta en mi mano también tengo tatuajes. Se dicen, en verdad que me causa esta vergüenza a mí. Yo quisiera sacármelo, pero ya como ya los pastores también me dicen, ya así te conoció el Señor, así nomás ya quédate, así ya contar que tu corazón esté limpio, esté limpio hacia la presencia de Dios. Ya bueno, y así yo ya quedé con los tatuajes, ¿no? Amén. Bueno, un poquito nos has contado de tu infancia, pero cuéntame, o sea, en casa cómo viviste, con papá, con mamá, o papá tenía algún vicio, o te criaste, ¿en qué forma, en qué sentido? Sí, sobre todo le digo resentido por lo que recuerdo una vez que marcó mi vida, y donde que con eso ya yo fui creciendo. Cuando mi papá vino borracho y empezó a patear la puerta, a hacer escándalo, pues, a maltratarle a mi mamá. Y recuerdo que yo con mis hermanos, con mi otro hermano, nos asustamos porque estábamos durmiendo. Y nos levantamos porque mi papá empezó a patear la puerta, a hablar groserías, bueno, y entonces incluso nosotros nos escondimos debajo de la cama. Al momento donde que nosotros nos despertamos, yo sobre todo me despierto, quedo impactado. Como yo era adolescente, quedo impactado, y eso se me quedó en mi cabeza. Con eso al otro día, ya cuando mi papá llegaba también borracho, ya yo me como se dice, me quedé traumado. Ya me iba de la casa, me escapaba,
pensaba de que mi papá iba a ser igual, ¿no? Entonces, entonces yo decía, cuando sea grande, siempre hay veces uno cuando se queda traumado así, siempre dice, cuando sea grande, vas a ver, a mi papá me la va a pagar toda, me la va a pagar toda, así decía, ¿no? Pero ya así fui creciendo, entonces después ya con los amigos, siempre ahí los amigos, ya me invitaron, a mí no me gustaba ir a fiestas, nunca, no me gustaba, yo creo hasta los 16, 15 años no iba a fiestas, porque no me gustaba, entonces siempre mis amigos me decían, vamos a la fiesta, Efraín, vamos, ¿qué haces? No me gusta, que voy a estar ahí bailando como loco, no, entonces no iba, hasta que una vez dije, voy a ir a probar siempre, y como tanto me insistían, que fui a la fiesta, ¿para qué fui a una fiesta? Desde ahí me empezó a gustar ya la fiesta, me iba a las fiestas y ya empecé a hacer, mi papá a veces me decía que me gritaba, ¿pero dónde paras? Porque venía de madrugada ya, pues cuando era ya un poquito ya 16, 17 años ya, venía de madrugada a la casa, pues, porque ya me iba a las fiestas. Me empecé a ir a fiestas chicha, a fiestas chicha en el tiempo aquí en el Club UCI, ahí, cuando venía Alegría, Chacalón Junior, Marcahuasi, toda esa fiesta yo me he recorrido y ahí me iba, pues, con mis amigos ya me llevaban, pues. Incluso tenía 17 años en esos tiempos ya y yo era el menor de toditos. Y entonces a mí medio que así me querían porque yo era el menor, siempre me cuidaban, me llevaban a la fiesta, entonces ahí empezaba ahí siempre había peleas, incluso me iba hasta Los Molinos, Chavalina, cuando se iba a Alegría, hasta allá me iba. Y a veces yo era bien fanático yo de ese grupo Chicha Alegría, siempre iba, entonces ahí fue donde que ya me involucraba más en las fiestas, ahí había peleas ahí entre pandilleros, en aquel entonces, ¿se acuerda de los pirañitas? Andaban en mancha más antes así, y entonces en esa vida ya me involucré, incluso me iba también acá a San Juan Bautista, también iba a destrozar fiestas, íbamos con mis amigos. Recuerdo una vez en San Juan Bautista nos agarramos así a peleas así con botella, con cuchillo, pero nosotros éramos como 6. Éramos como 6 nada más y recuerdo de que ellos eran como 40, 50 eran de ahí. Nos corretearon y mira, y corriendo vino los pandilleros también, y recuerdo que me metieron con cuchillo, me metieron acá atrás en la espalda, recuerdo, y entonces con la justa yo me tropiezo, al momento de tropezarme y siento un hincón aquí en la espalda, entonces y al caerme no sé cómo, y gracias a Dios no me caí, porque si me caía me remataban, pero así tropezándome, corriendo, empecé a correr hasta que me escapé y me metí en la comisaría porque venían siguiéndome. Me metí a la comisaría así como la puerta estaba abierta, me metí con mis otros amigos, también se metieron a la comisaría porque nos querían meter cuchillo, bueno. Entonces ya yo sangreando acá atrás, y los policías se ponieron en la puerta para que no entren los pandilleros, pues, a agarrarnos, pues. Entonces y querían, sáquenlo, decía, pues sáquenlo, y los policías no querían sacar, pues, y hasta que empezó a disparar los policías para que se vayan, porque nosotros éramos 6, 5 recuerdo. Entonces ya los bandilleros se fueron más para allá, los que nos querían hacer daño se fueron como a 2 cuadras, porque los policías nos tenieron adentro, pues, y nos preguntaron, ¿ustedes de dónde son? Nosotros somos de San Martín. Y los policías siempre tenían cólera a San Martín porque venían a hacer destrozo a la fiesta. Entonces los policías vieron que estaban como 2 cuadras ya,
Entonces me salí, nos salimos y el policía, ya váyanse, nos botaron de la comisaría y empezamos a correr por San Juan Bautista, por la entrada de San Juan Bautista, nos metimos al río corriendo. Yo no podía ya porque yo cada vez que respiraba me dolía esta parte, me habían hincado acá atrás. Y mis amigos vamos, me jalaban, pues, y los pandilleros vieron que nos salimos y también nos corretearon, pues, pero nosotros nos metimos al río a la oscuridad y ahí nos venimos. Eso fue nuestra salvación porque si no nos iban a seguir. ¿Y tu papá y tu mamá en esos tiempos, tus hermanos, qué opinaban de la forma de vida, cómo estabas viviendo? Sí, después en un tiempo ya mi papá no me decía nada, ya como ya estaba, como se dice, ya un poco relajado, ya no, si me decían algo yo ya no decía nada. Si quería llegaba a mi casa, si no quería no llegaba. No, ya yo, como dices, ya mi papá ya no me decía nada, ya como veía también mi papá ya, como yo era un poquito más ya que como un delincuente, ya mi papá no me decía nada y mi mamá también ya no me decía nada, ya y ya no, ni mis hermanos tampoco, ¿no? Hay veces, y todavía yo llegaba a mi casa, recuerdo, y después de 2 días y no me dejaban comida y me molestaba todavía yo, o sea, sinvergüenza era que no daba nada y yo le gritaba a mi mamá, necesito mi comida, ¿por qué no me guardas? ¿Por qué no me guardas? Le decía todavía, entonces algo ilógico, ¿no? De que vengo todavía después de 2 días y no me han guardado comida y le hacía problema a mi mamá. Ya estaba ya endemoniado ya porque yo recuerdo también aquellos en estos cerros de Foná y San Martín, también ahí yo me drogaba bastante y recuerdo una vez rapidito nomás, me empecé a drogarme ahí arriba en el cerro con mis amigos, unos 3 amigos, empecé a drogarme, hermano, de que cuando ya estaba amaneciendo, toda la madrugada estaba amaneciendo y yo odiaba cómo estaba amaneciendo, o sea, no quería yo que amanezca, yo quería seguir en la oscuridad, quería seguir ahí drogándome y tomando ahí, recuerdo mi anisao, drogándome ahí, ¿cierto? Donde que cuando estaba amaneciendo yo decía, no, que no amanezca, yo quería más oscuridad, como estaba endemoniado yo ahí, que quería estar ahí involucrado en la oscuridad y drogándome más. 5 de la mañana escuchaba a la gente que se iba a trabajar al campo, y yo ahí todavía quería estar ahí sumergido en el alcohol y en las drogas. Mira, y dime, ¿en qué momento decidiste, buscar de Dios? ¿Qué fue lo que te marcó? ¿Qué fue lo que te pasó para acercarte a Dios? Mire, ¿qué fue lo que me marcó? Mire, donde que yo tenía una tía desde pequeñito, siempre me hablaba de la palabra de Dios, pero siempre, y hasta cuando, siempre recuerdo que oraba por mí, porque también de pequeño también era un poco traumado porque yo sentía pesadillas de pequeño. Recuerdo que de cuando era pequeño yo me levantaba como sonámbulo ahí de mi cama y me iba a llorar a la sequía, en la mochica. Atrás quedaba la mochica, detrás de mi casa quedaba la mochica. Yo me despertaba y me iba a llorar ahí al río, a la mochica sentado. Ahí, y de noche, mi papá ya como ya estaban ya cansados, que me despertaba de noche y salía a la mochica, me iba a la mochica a llorar. Y mi papá ya recuerdo que cuando yo era más pequeño, puso una tina de agua en mi cama, porque siempre me despertaba y me iba a llorar, dice, a la mochica. Entonces, y me puso un lavatorio de agua en la puerta, debajo de mi cama, que cuando yo me bajaba, me despertaba. Entonces, y yo siempre, y cada vez que dormía sentía como pesadillas, siempre. Entonces recuerdo que mi tía la que te digo, recuerdo que oró y decía, en el nombre de Jesús, sal, demonio, sal. Así, yo era chiquito y me hizo arrodillar ahí, sal, demonio. Y desde ahí yo sentía que ya no tenía pesadilla ya cuando mi tía me oró. Entonces desde ahí yo dije, mi tía, yo siempre le respetaba a mi tía y siempre ahí me hablaba del Señor, mi tía. Entonces ahí era pues donde que
donde que ya yo también ya desde cuando ya era grande, ya como dice, cómo llegué a los caminos del Señor, ya tenía ya mi tía, entonces con eso también yo crecí, ¿no? Mi tía como me ha sanado, porque yo siempre tenía pesadilla. Y empecé ya a reflexionar cuando ya estaba ya sumergido en el pecado. ¿Cómo reflexionar? Porque yo recuerdo que me entregué a los 26 años y no tenía nada. No tenía ni siquiera un buen colchón, una cama, nada, no tenía nada. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue? ¿Llegaste en una campaña? Sí. ¿Llegaste al templo? ¿Te invitaron? No, yo no tenía nada y me di cuenta. Yo mismo me di cuenta. Claro que mi tía me predicaba y me di cuenta de que no tenía nada. Dijo, ¿qué va a ser de mi vida? Dice, ¿qué va a ser de mi vida? Ya no quiero vivir así. Yo sabía que yo estaba sumergido en las drogas, en el alcohol. Y ¿qué va a ser de mi vida el día que cuando sea más viejo? ¿Qué va a ser de mi vida? No, creo que voy a buscar a Dios. Así yo decía. Lo único que Dios puede sacarme. Porque yo quería cambiar por mí solo. Una vez yo me propuse a cambiar por mí solo. No, que Dios me va a cambiar. Yo decía cuando me decían, ¿qué me va a cambiar Dios? No. Quise cambiar y no pude. Vinieron como todos los días yo te tomaba todos los días. Entonces yo dije, voy a cambiar por mí solo. Y a los 2 días de vuelta me pongo a tomar. Y reflexionaba, oye, ¿me iba a cambiar? No podía. Lo único que dije, ya quiero buscar a Dios. No, tengo que alguien quien me puede sacar de este mundo. Dicen que Dios cambia, bueno. Y recuerdo que mi hermana también, mi hermana mayor iba a una iglesia y hasta que yo mismo se me le acerco a mi hermana y le digo, Inés, llévame a tu iglesia, le digo. Y ella se sorprende, ya me vamos. ¿Cuándo? Ya hoy día a las 8. Ya, pues yo te espero ahí donde yo siempre paraba en una esquina y veía a mi hermana pasar todos los días ahí, que se iba a su iglesia. Y ella me veía ahí. Ahí donde siempre paro. Ya, yo voy a pasarle, me dijo. Yo voy a pasar ahí, ya. Y esperé pues llegó ese día, y no venía mi hermana, 8:30 no venía. Y dentro de mí, queriendo, dice, ¿voy o no voy? ¿Voy o no? Ojalá que no venga. Y mi hermana se demoraba, dije, ya no viene seguro. Y alegre, dije, ya no viene. Ya. Era una lucha entre mí, ¿no? No viene, creo, ya no viene hasta que apareció mi hermana. Ya vamos, me dice. Así yo dije, vamos. Yo todo porque yo quería cambiar, yo no quería vivir esa vida. Y me fui, me llevó a la iglesia y en la puerta de la iglesia también otra lucha, una lucha bien tremenda. Entro, no, mejor no. Me quería regresar, pero otros me decían, no, dentro de mí decían, no, es una lucha tremenda donde que yo tomé valor y dije, ¿es ahora o nunca? Y en verdad de que esa de cuenta que como si tuvieras acá a Dios y al diablo, ¿no? Y decían, entra, y él decía, no. Entonces estaba así, ¿no? Hasta que yo dije, no, es ahora o nunca, voy a entrar. Todo porque quería cambiar. Y entré, recuerdo, en el 2006, un martes 12 de 2006, entré. Gracias a Dios, ahí conocí la palabra, me predicaron, escuché la palabra ahí y me dieron la bienvenida, recuerdo ahí, ¿no? Y ahí fue mi día donde yo entregué mi vida al Señor. Gloria a Dios. Quisiéramos saber si estamos grabando. ¿Estamos grabando? O sea, grabando literalmente para la computadora. Sí, perfecto, ya, gracias. Bueno, lo bueno que aquí no estamos en la televisión, acá tiempo hay. Pero las cámaras sí están con la justa, ¿no? De cargador. Bueno, hermana Iris, y cuéntenos usted un poquito de su infancia. Y bueno, y de qué manera llegó a los pies de Cristo, ¿no? Bueno, yo llegué cuando... Bueno, yo desde muy pequeña ya me predicaban la palabra de Dios en las escuelitas dominicales. Y ahí fue donde yo conocí a Dios. Un tío, hermano de mi papá, bueno, exactamente mi papá no, el padrastro, pero lo considero mi papá. Perdón, acá hay cafecito, acá hay azuquita. Sí, dígame.
Y desde los 8 o 9 años me compartió la palabra del Señor su hermano, mi tío. Ahí fue donde yo conocí a Dios, sabía que existía un Dios que vivía en los cielos. Y ya para los 10 años, 11, 12, no teníamos una vida feliz porque mi papá no se había apartado del Señor. Entonces había ahí como que muchos problemas, ¿no? Familiares. No teníamos una vida feliz, ¿no? Estábamos lejos de Dios. Ya en mi etapa de adolescencia ya me rebelé un poco más de lo que cuando era niña. Ya empezaba a contestarle, le respondía y ya empezaba a trabajar el diablo en mi corazón. Empecé a odiarlo, hasta incluso tenía hasta ideas de querer matarme, ¿no? Suicidarme. Yo decía, ¿no? En mi ignorancia y cegada por el enemigo, decía, yo voy a darle un vaso, le voy a poner ahí veneno y va a tener que morirse. Santo. Porque tenía el corazón bien dañado. No nos llevábamos muy bien porque yo no quería aceptarlo hasta mis 14 años, 15 años. No quería aceptarlo. Y eso pasaba, ¿no? En mi cabeza, cosas terribles. Yo creo que a mí también me pasó algo así, algo similar, porque yo creo que un hijo, cuando viene otra persona a ocupar, en el caso mío, ocupar el lado de mi mamá, como que cuando un niño no asimila, yo tenía la esperanza de que algún día mi papá con mi mamá se iban a reconciliar y iban a vivir juntos. Ese era mi anhelo como niño. En mi caso fue diferente porque mi verdadero padre abandonó a mi mamá ya desde el vientre. Entonces yo no lo conocía. Ya hasta mis 8 años que vuelve y me dice, yo soy tu papá. Me enseña su tarjeta de identidad y me dice, mira, aquí dice Turpo, yo soy tu padre. Santo. Y una vecinita le dice a mi mamá, señora, hay un hombre que quiere llevarse a su hija, le dice. Y mi mamá sale corriendo con una piedra, así una piedra. Vivíamos en Hilo en ese entonces. Le llaman el caliche, así una roca grande. Entonces le tira, pues. Le tira. Oh. Y le dice, aléjate de mi hija. Ella es mía. Dice. Y ahí entendí que él es mi papá. Me la quiero llevar. Tú la abandonaste, porque tampoco... cuando yo nací, yo iba a llevar el apellido de mi mamá. Pero cuando yo nací, supuestamente él no iba a tener vínculo conmigo, pero llegó, me puso su apellido y se fue. Hasta los 8 años que volvió. Entonces ahí era todo conflictivo para mí a los 8 años. Entonces yo dije que él es mi papá, yo me quiero ir con mi papá. No, mi mamá me explicaba, me decía, él me abandonó cuando yo más lo necesitaba. Y él no nos ama. Él tiene otra familia, te quiere llevar porque quiere que tú estés con su otra familia. Y yo dije, no, yo no me quiero. Pero yo creo que también los papás ahí cometen un error porque siempre, como no conocen a Dios, no tienen temor de Dios, siempre tratan de envenenar, ¿no? En el caso mío, también mi papá siempre me envenenaba porque yo no conocí a mi mamá. Mi mamá se separó de mi papá de los 2 años de edad que tenía yo. Sin embargo, mi papá me decía que ella me abandonó. Bueno, esa es la versión de mi papá. La versión de mi mamá es otra. Pero el caso es que yo no conocí a mi mamá hasta los 12 años de edad. Recién conocí. Pero aún eso sabía que tenía la mamá. Y yo tenía esperanza de que algún día mi mamá iba a venir a casa. Porque yo creo que ese es el deseo de todo hijo. Que tus padres vivan juntos, pues, ¿no? Vivan juntos y compartir con tus hermanos. Y que cuando viene a ocupar una tercera persona, como que está... ver a mi papá que está besando a otra persona que no es mi mamá, eso es como que hay no sé si envidia o no sé, como tú me decías, es un choque, es un trauma para uno, porque tiene la esperanza viva de que algún día tus padres se van a juntar. Pero bueno, es la decisión de los adultos, ¿no? Eso es lo que pasó conmigo, pues, ¿no? Entonces,
Ya, yo entendí y mi mamá me empezó a contar ahí la historia, ¿no? Su historia, ¿no? De que la había abandonado, ¿no? Desde que yo estaba en el vientre. Y desde mis 8 años hasta mis, si no me equivoco, 30 años, lo volví a ver por segunda vez. Ah, mira, ve, a los 18 años. No, desde los 8 años hasta los 30 años lo volví a ver. Ah, 22 años pasaron. Wow. Y ahí sí ya tenía contacto, me pidió perdón, me contactó a través de una tía de él y me decía esa tía, él quiere verte, tu padre quiere verte, no puede conversar literal contigo porque sufre del corazón. Entonces yo a través de ella le dije, ya cristiana, le dije, dígale que me llame, le dije, este es mi número, yo quisiera conversar con él. Ya, ¿no? Cristiana, le empiezo a predicar a él la palabra del Señor cuando me llamó. Me pidió perdón, me dijo, perdóname, yo los he abandonado y no fui un buen padre, ¿no? Tratando de buscar mi perdón. Yo le dije, bueno, yo el perdón no te lo voy a negar. Le dije, yo soy cristiana. Le prediqué la palabra del Señor, le dije que buscara a Dios y que no se sienta mal, ¿no? Por lo que ya había hecho, era porque justamente la palabra de Dios dice que el diablo vino a eso, ¿no? A destruir los hogares. Entonces él entendió eso y ve, pues, ¿no? Que ahora hay un cambio en mí. Me agradece, ¿no? Me dice gracias por predicarme y así, ¿no? O sea, ya tampoco desde ahí, tampoco no tenemos comunicación ni por celular, ¿no? Bueno, tampoco no exijo mucho porque no hay como un vínculo ahí, paternal, ¿no? Porque nunca hemos tenido tanta comunicación. Por eso es que no tengo mucha comunicación con el que es mi papá, ¿no? Pero con mi papá, que yo considero mi papá, que sí desde pequeña, ¿no? Me ha criado, él sí, ¿no? Con él sí hemos pasado por ese proceso duro, ¿no? De querer adaptarnos. Ya ahí donde nosotros también, a través de una enfermedad de mi madre, conocemos la palabra del Señor. Mi mamá se entrega a Dios porque le habían detectado cáncer de mama. Entonces ahí yo me asusté y dije, no, me voy a quedar sin mi mamá, no puede ser, decía. Y mi mamá decía, bueno, pues no tenemos plata, ya los resultados han salido, tengo que ir a Lima, hacerme tratar, pero no tengo. Yo solamente esperaré el día que me toque partir. Entonces yo me quedaba con eso, pues, ¿no? En el corazón, no decía, ¿por qué me voy a quedar sin mi mamá? Entonces ahí es donde llega una hermanita, la hermana Teodora Noni, que es también antigua en la iglesia, y le predica a mi mamá, le dice, va a haber una célula en mi casa, le dice, te invito. Y mi mamá, pues aún con todo su dolor, dice ya, pero al día siguiente, cuando toca el jueves la célula, me dice a mí, dile que no estoy. A veces como es el ser humano, ¿no? Que aún teniendo la necesidad, a veces se rehúsa a darle la oportunidad al Señor. Entonces yo le digo a la hermanita, mi mamá no está salida. Y me dice, dígale que para el otro jueves la espero en mi casa. Las puertas están abiertas, Cristo la ama. Entonces yo le dije, mamá, dice a la hermanita que vayas a su casa, se van a predicar, dice en su casa, porque tampoco no tenía muchas palabras como un cristiano habla, ¿no? Llegó el jueves y mi mamá fue. Ahí predicó el pastor Enrique y el hermano Iván Purilla. Ahí nos invitaron a mí, mi mamá y yo fuimos. Ahí nos predicaron del amor del Señor. Mi mamá se enamoró del Señor en ese momento, entregó su vida al Señor. Ya pasando todos los jueves, nos invitan a la central, que era entonces en la calle Lambayeque. Y mi mamá le comenta a la hermanita, estoy mal, me han detectado cáncer de mama. Entonces la hermanita le dice, hay un culto especial el domingo. Perdón que te corte. Hermano Josué, ¿le puedes levantar un poquito más el audio ahí? ¿Está todo? A la hermana. Entonces levántale un poquito a la hermana, por favor, porque nos están pidiendo el número 1. Sí, el 1, ¿saben qué dice el 1? Arriba,
arribita, por favor, arribita. Ya, a ver. ¿Ahora sí? A ver. ¿Me escucha? ¿Bien? Creo que no se escucha tan perfecto, si lo grabas en la grabación se escucha más fuerte. Ya. A ver, trata de pegarte lo más posible. Pues, ya. Nos perdonan, por favor, nos perdonan. Ya proveerá el Señor otro micrófono como este de acá. Amén, pastor. Entonces le invitan pues a un culto de sanidad a mi mamá. Entonces mi mamá acepta ir. Le dice, yo no tengo falda, le dice. No importa, le dice, no importa, pero vamos, le dice. Entonces mi mamá emocionada va, ¿no? Vaya con fe, le dijo. Crea que Dios va a hacer un milagro. Entonces mi mamá va pues con fe, ¿no? Y yo no fui ese día, ese domingo. Entonces el pastor Carlos Mendoza predica pues, ¿no?, de la sanidad y hace pasar a todas las hermanas que están enfermas a la parte de adelante del altar y le dice, levanta tu mano y cree en Dios, que Dios te va a sanar, le dice. Entonces mi mamá, pues no, con su corazón dispuesto, dice, yo voy a aceptar a Jesús en mi corazón y voy a entregarle mi vida. Yo sé que Dios me va a sanar, le dice. No, sí, ese micrófono tiene aquícito. Se graba así como está acá. Hay otro que se graba así. Vamos, ya el Señor va a proveer. Si no te ganan la bendición. Amén. Entonces, eso lo que pasa, ¿no? Mi mamá entrega su vida al Señor y dice que ella orando y levantando sus manos al cielo siente como un latigazo que pasa por sus senos. Sí. Entonces mi mamá se asustó, pero era un dolor diferente al que normalmente tenía. Entonces ella cree, ¿no?, en su corazón de que Dios la ha sanado. Entonces termina el culto, va y le dice, hermana, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Le dice a la hermana Teodora, yo sé que el Señor me ha sanado, le dice. Ya, entonces pasó una semana, mi mamá se fue a trabajar interna a un fondo. Y ella en su aseo personal, ¿no?, haciéndose su aseo, se saca, ¿no?, el brasier y encuentra rasgos de sangre. Entonces mi mamá se asusta y le dice a la enfermera, le dice, señorita, mira lo que me ha pasado, le dice. Entonces vete de emergencia al hospital, le dice. Mi mamá se va de emergencia, se le saca una ecografía y le dicen simplemente que señora, es simplemente una venita que ha reventado, pero sus senos están limpios, le dijo. Las mamas están limpias, no hay nada, no hay quiste, no hay nada, le dijo. Entonces mi mamá le dice, no, doctor, pero yo tengo cáncer de mama, le dice. Entonces le dice, no, acá no hay nada, está limpiecito, le dice. Entonces mi mamá desde ese momento se enamoró del Señor. Gloria a Dios. Y nosotros igual, yo también, porque yo veía llorar a mi mamá de dolor. Entonces yo decía, verdaderamente Dios existe. Entonces eso fue lo que nos agarró, nos agarramos ahí de Dios. Mi papá igual se acercó a Dios porque también estaba lejos del Señor. Cuando a tu mamá le vino la enfermedad, que le vino el cáncer, tú no habías vivido con tu papá. De hecho que estabas, no sé si resentida con tu papá. Tu padrastro también, le tenías odio a tu padrastro, resentimiento. Y en ese momento, la Iris de ese tiempo, ¿qué concepto tenía de la vida o qué concepto tenía con respecto a Dios? ¿Existía Dios para ti? Existía Dios para mí. Le pedía al Señor, le decía al Señor, ¿por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo una vida así rebelde? ¿Por qué no puedo creer a mi padrastro? ¿Por qué él no me quiere a mí? Decía yo. Eso es lo que yo en mi cabeza no entendía. ¿Nunca decías, no creo en ti? ¿O estabas sofuscada, renegada con Dios? Yo sí creía en un Dios. Yo sí creía desde si se acuerda que le dije, desde los 8 años. Yo creía en un Dios. Me predicaron en una escuelita dominical. Yo sabía que Dios existía. Pero al pasarte tantas cosas
marcadas en tu vida? Para mí Dios en esa etapa de crecimiento era como mi papá. Yo le decía, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si tú eres mi padre, porque eso es lo que me enseñaron en la escuela dominical. Entonces, pero aún yo no sentía la respuesta, porque quizás en mi pecado, ¿no?, de adolescente, no podía Dios responderme, ¿no? Pero yo le hablaba hacia Dios. Me iba afuera y lloraba al patio y le decía, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me quiere mi papá? Le decía, ¿no? Eso es lo que yo le hablaba al Señor. ¿Y en qué momento pues ya dices, ya me entrego a Dios? Cuando mi mamá se sanó, para mí fue eso algo sorprendente. Y se venían desde la Tinguiña hasta la central, a Mayeque. Era como que yo decía, no, Dios está vivo. Ahí yo entendí que dije, no, Dios está vivo. Tremendo. Eso fue en el año... Si no me equivoco, en el 2002. Mira, ¿ve? 2002. ¿Se quiere decir que tienes 22 años en la fe? Sí, más o menos. ¿O todavía era así, estabas yendo más o menos, o te metiste con todo? Cuando yo vi esa sanidad de parte de Dios, yo venía de iglesia adventista, congregaba en la iglesia adventista. Era como que decía, es una carpa donde te enseñan algunas lecciones. Entonces, tú terminabas las lecciones y decían, ya, todos los que terminaron la lección se van a bautizar. Entonces, yo terminé las lecciones y tenía que bautizarme. Yo decía, pero ¿cómo? No puedo. ¿Cómo me voy a bautizar? Y mi papá, que conocía la palabra del Señor, de joven, me dijo, tú para bautizarte tienes que pasar doctrina. ¿Tu papá era adventista? No, mi papá era cristiano del movimiento. ¿Pero tú congregabas en tu adolescencia en una iglesia adventista? En la iglesia adventista. Entonces yo los invité, le dije, me voy a bautizar. ¿Dónde? Me dice, en la iglesia adventista. ¿Pero has recibido doctrina? Me dice. ¿Qué es doctrina? Le digo. Son enseñanzas donde te enseñan que un cristiano, cómo debe andar a través de la Biblia. Yo le dije, no, a mí me han dado unas lecciones para rellenar y eso es todo, son como 20 lecciones, le dije. No, me dijo, es que el cristianismo no es así, me dice. O sea, ellos te van a bautizar por bautizarte. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Me dijo. ¿Cuál pecados? ¿De qué pecados me hablas? Le digo. Pero es que todo el ser humano tiene pecados. Tú debes saber en tu corazón qué pecados tienes. Y yo, pues, de joven, ¿no? Tendría, pues, ¿cuántos años? 17. No sé, le dije. Ya, pero igual, si nos has invitado, si eso es tu decisión, vamos a ir. Y fuimos, pues, a la Bocatoma. Me bauticé en la Bocatoma. Y el pastor dice, a ver, ¿quién más quiere bautizarse? A ver, acá tenemos túnicas disponibles para los que quieran bajar a las aguas. Entonces dije, ¿qué? ¿Pero por qué? Si yo paso mi elección y ellos no han pasado su elección, ¿por qué se van a bautizar? Entonces ahí ya venía el conflicto, ¿no? Decía, ¿pero por qué? Si tienes razón, entonces mi papá. Hasta que después me bauticé todo y yo seguía siendo la misma pecadora, con pantalón, hablando de lisuras, y solamente me iba los sábados a la iglesia adventista. Entonces ahí veía que los chicos andaban en grupos a oscuridad abrazados y yo ya estaba yendo a la iglesia del movimiento. Y ahí veo la diferencia. Yo les decía, ¿por qué ustedes andan así como que abrazados? Ustedes no son enamorados. ¿Pero qué tienen? Somos amigos, nos podemos abrazar. Y después una amiguita se cortó el cabello, así, bien chiquitito. Yo dije, pero todas las hermanas en el movimiento andan con cabello largo. Y la Biblia le dice que es honrosa la mujer tener cabello largo. Entonces se dieron cuenta de las preguntas que hacía y me dice, ¿tú a dónde vas? Yo le digo, ¿cómo que a dónde voy? Le digo, tú estás yendo a otra iglesia, ¿no? Me dice. Sí, le dije. Yo estoy yendo a la iglesia del movimiento y los del movimiento no son así, le dije. Se supone que nosotros somos del mismo Dios. No, es que esa es otra iglesia. Esto es una secta, me dijo. Mira. Una secta, le digo, pero no creo, ¿no? Porque en ese entonces no tenía mucho conocimiento, le decía no. Pero entonces ahí donde yo ya empezaba a ir al movimiento y me gustaba que el pastor predicara así, el pastor Carlos, ¿no? Predicaba duro, a través del pecado le daba duro. Entonces decía, eso me gusta decir. Tremendo. Y ahí fue donde me quedé. Gloria a Dios. Mira, aquí estamos viendo, creo que tu promoción está por acá, la hermana Melisa, la sierva, la hermana Liz Galindo, desde Palpa nos están viendo.
Mirta Maribel, Bendezú, Gavilán y 8 personas más. Por favor, escríbanos a los comentarios. Hoy estamos saliendo, la verdad que no sé cómo está saliendo el audio, pero bueno, mejoraremos con los siguientes programas. Escríbanos por favor ahí en los comentarios de qué parte nos están viendo y que si hay algo de repente que ustedes quieren preguntarnos en el comentario, estamos aquí para responderlo. Bueno, ya los dos eran cristianos, llegaron, ¿no? Y yo creo que el hermano Efraín llegó en otra denominación. Sí, yo llegué perdón, si lo levantas. Ajá, ahí. En otra denominación. Yo llegué y también como dice mi esposa, ¿no? Ella también estaba en Adventista y veía, ¿no? Yo también decidí venirme al movimiento porque yo también antes de conocer antes de conocer a Dios, yo recuerdo que escuchaba al pastor Rodolfo González en el radio Star, recuerdo, a las 3:30, siempre me acuerdo eso, y ahí donde que yo también escuchaba. Tenía una radio chiquita en mi casa y yo escondidito así escuchaba ahí, la hora de la transformación, Radio Star. Eso fue en el año, ¿te convertiste en el año, me dijiste? Antes yo me convertí en el año 2006. 2006, sí. Usted se convirtió más primero, 2002. Sí. 2003. Y ahí fue donde yo escuchaba así, a veces escondidito escuchaba la radio, una radio chiquita que tenía. Y el pastor cuando acababa siempre decía, sintonicen a esta misma emisora, a esta misma hora, mañana a las 3:30. Y yo siempre venía a escuchar eso ahí a mi cuarto, a escuchar una radio chiquita ahí, escondidito, bajito volumen para que nadie me escuche. Ahí es donde que ya yo decido, yo digo, después dije, ahora ¿dónde me congrego? ¿Dónde congrego? Entonces, ya pues, como yo no tenía nada, en realidad yo era vago, dije, ya voy ahí donde que yo le digo a mi hermana que quiero ir a su iglesia. Y entonces ya fuimos me entregué en esa iglesia, pero después pasaron ya al movimiento. Llego en el año 2011. En el año 2011 llegó el movimiento y recuerdo con el lema compromiso. Eso también se me grabó con el lema compromiso. Y llegué a la calle Lambayeque. Y antes conversé con el pastor me... ¿En el 2006? No, 2006 me entregué a otra denominación. ¿Ya? ¿Y llegaste en el año? Al movimiento llegó en el año 2011, compromiso. No, yo estaba, porque yo vine después del terremoto, pues. Yo estaba en el 2007, pasando 2007. Claro. Y por eso digo, yo te vi llegar. Y ya bueno, yo llegué en el 2011 y bueno, y ahí conversé con el pastor Carlos. El pastor Carlos me habló. El pastor nunca me dijo vente, vente a la denominación, porque antes de ir a la iglesia yo conversé con el pastor, recuerdo el hermano, ahí está, siempre intervino el hermano Pedro Hurtado, mi hermanito Pedro Hurtado siempre también me animaba cuando yo estaba en la otra denominación, adelante hermano, adelante. Entonces, lo que a mí me impactó del movimiento misionero mundial fue las campañas. En la denominación que yo estaba, no hacían campaña. Entonces, hasta que un día Pedro Hurtado me dice, vamos a una campaña. Y yo le digo, ¿qué es eso? Vamos para que veas pues cómo es. Ya, pues vamos. Como yo tenía mi carrito ahí, recuerdo, y ahí lo llevaba, me iba con Pedro, recuerdo con Eder Ciencia, Sixia, ¿no? Sí. Y mi hermano Dani Anjarín también recuerdo. Y nos íbamos a la campaña. Me gustó una campaña. Después Pedro, avísame cuando hay campaña. Y hermano, yo te voy a avisar. Yo seguí en la otra denominación.
Cuando había campaña, Pedro me avisaba, ya, hermano, hay campaña en tal sitio. Nos íbamos a Pachacute, nos íbamos a Tate cuando había campaña, recuerdo a Santiago. Y nos íbamos, pues, ¿no? Y entonces ya... Y ahí ya me fui, ya dije, voy a irme ya, pero voy a cambiarme, me voy a ir al movimiento. Tremendo. Dígame ya, bueno, ya los dos eran cristianos, estaban sirviendo a Dios, de hecho que estaban en todo su primer amor, pero la vida cristiana, como leímos el pasaje bíblico, la vida cristiana es de valientes. Yo antes pensé que eran solamente meras palabras porque dejarnos el pecado, ¿no? Pero muy aparte de eso, en la vida cristiana hay, a ver, ¿cómo me explico? Hay pruebas, hay momentos buenos, momentos malos, ¿no? Y yo creo que no hay ningún cristiano que pueda decir pues que desde que se convirtió hasta el día en que se murió tuvo una vida espiritual paralela, ¿no? Porque cuando leemos la Biblia encontramos a muchos hombres de Dios que eran hombres de Dios y que no pecaron, pero sin embargo tuvieron momentos muy difíciles. Nuestro propio Señor Jesucristo tuvo un porqué en el monte Getsemaní. Entonces, cuéntame en qué momentos de tu vida cristiana de repente hubo una pausa o un declive o de repente una frustración, de repente decía hasta aquí nomás. Bueno, de mi parte mío, gracias a Dios sí, cuando antes de casarnos o ahí en el... Bueno, en toda tu vida cristiana, ¿no? Ya te convertiste, te afirmaste, ya estabas firme en la palabra, te bautizaste y de ahí para adelante, ¿no? ¿En qué momento de tu vida cristiana hasta la fecha? Nosotros cuando nos casamos, nosotros ahí después que vino mi hijita ya creo yo me endeudé. Y reconozco que sí, por causa de la deuda empecé a menguar un poco, ¿no? Empezamos a menguar. Entonces, yo creo que esa fue una prueba tremenda porque no podía salir de mi deuda. Porque cuando yo me casé, no, sin deuda. Después que me casé, sí. O sea, ya para comprarnos algunas cositas, ¿no? Reconozco de que le di más prioridad al trabajo porque quería cancelar, ¿no? Porque a veces el banco no te espera. Entonces, ese fue un poco donde que yo mengué, ¿no? Pero por la gracia de Dios, y eso hasta me estresaba, ¿verdad? Que me estresaba. En un tiempo me puse un poco mal de salud por causa de la preocupación, de la deuda, ¿no? Y entonces... Sí. Porque nosotros normalmente no teníamos una vida así como que, digámoslo así, no apagada en la vida espiritual. Bueno, yo lo conocí a él ya de colaborador, yo ya era obrera, entonces cuando nos casamos yo también decidí, dije no, dar un paso costado porque yo tuve una mala experiencia. Entonces aún teníamos el deseo de servir y todo lo demás de casados, pero yo creo que fue como que un trato de Dios que yo no lo supe entender ni verlo del lado bueno, ¿no? Tuve un tío que me predicó desde que tenía 8 años, el hermano de mi papá, que pasó una prueba difícil. A él lo metieron preso por una deuda que tenía en la obra, ¿no? Por causa de comprarse un terreno. Él le gusta la obra del Señor, hasta hoy en día. Pero entonces eso me dolió a mí porque nos llamaron y nos dijeron, tu tío está preso. Entonces fue como que, ¿qué? Mi tío, porque yo lo admiraba, era obrero nacional. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y estaba ahí como 3 días, no había quien nos sacara. Entonces ahí fue donde mi papá intervino, ¿no? Y todo para poderlo sacar. Pero yo me quedé con eso. Yo dije, no, que así es.
Así es, o sea, nadie te va a ayudar cuando tú lo necesitas, o sea, habiendo servido al Señor. Entonces yo no pude asimilar en mi madurez espiritual, entender esas cosas. Entonces eso también, por mi parte, restó mucho. Entonces como que yo ya dije, bueno, no, esto no es para mí, voy a dar un paso al costado, yo simplemente voy a apoyar. ¿Eso pasó a los cuántos años de tu fe cristiana? Eso pasó cuando yo era soltera. Cuando eras soltera incluso. Sí, cuando yo era soltera, pero como que ahí estaba. Ya cuando me caso y mi esposo dijo, pues yo quiero servir al Señor. Y ya, pues yo dije, ¿qué? Digamos que esa experiencia o ese trauma. Claro, o sea, ese momento que pasó mi tío, yo como que lo tomé a mal. Entonces, por mi madurez espiritual. Porque una persona madura no va a tomar esas actitudes de decir, bueno, pues no, pues no. Habiendo ya servido al Señor, mi esposo también. Claro. Entonces, ahí fue donde fue como que dice para mí, ¿no? Personalmente, como que después de eso fue como que ya el Señor ya azotándome. Digamos que cuando tú tomaste esa decisión, No me fue bien. bueno, no te fue bien, pero digamos que tu comunión con Dios menguó. De lo que eras. Porque Ya. Porque yo conocía a la Iris que estaba en Betel arriba y me botaba hasta había, hermano, pastor, retírese, dejen trabajar aquí. Y estaban metidos ahí. Y luego bajabas a las cámaras y luego hacían el anexo. O sea, casi todo, prácticamente tu casa era pues la iglesia. Sí, ¿no? Yo estudiaba en la universidad, salía, me iba al templo, ahí quedaba hasta la noche, terminaba el culto, iba a mi casa, así esa era mi rutina. Yo no llegaba a mi casa a dormir. ¿no? Entonces, y eso me gustaba servir al Señor. Entonces como que ya pasando esas cosas, ya cuando me caso y hay ese sentir de querer servir al Señor, yo como que me rehúso. Y yo digo, no. Y ahí fue donde como que todo salió mal, nos endeudamos. Tú querías servir a Dios, como está el tema, ¿no? El tema dice el tema es de tu confort, lo hemos puesto, también lo hemos puesto de tu comodidad a cargar la cruz. Tú querías servir a Dios, pero cómodamente. Yo dije, ya está bien, yo no voy a servir pues ya siendo obrera, ¿no? Pero ya tocó mi ofrendita. Pues, ¿qué pasa? Que cuando pasó todo eso de las deudas con mi esposo, pues pasamos un proceso difícil por su salud también. O sea, era como que vivir estresados y cada vez que pasaban los años decía, pues, ya, y todavía no terminamos. Llegó la pandemia, ampliamos más el préstamo, nos endeudamos más años. Y yo decía, ¿cuándo va a acabar esto? Y estaba en juego nuestra vida espiritual porque nos estábamos afanando. Entonces yo decía, esto de verdad que yo lo tomaba así, ¿no? Ser como desobedientes te trae tus consecuencias. Entonces yo dije, no podemos estar así. Perdone que toque algunas palabras susceptibles, pero bueno, estamos para edificarnos, ¿no? Y cuando ibas a la iglesia, ¿habías perdido ese deseo ya de servir a Dios como antes? Lo tomaba como rutina. En ese proceso yo decía, yo voy a la iglesia, cumplo, estoy en el culto, me voy a mi casa, eso es todo. Incluso también en ese entonces ya me había retirado de la radio y decía, pues bueno, pues voy a con mis ofrendas. Así voy a servir al Señor, decía. Entonces no era eso, ¿no? No era así como yo quería. A mí me pasaba algo que yo lloraba en mi casa. Yo lloraba porque nadie me quitaba el deseo de servir a Dios. Yo lloraba en mi casa. Yo no me sentía bien. Ojo, Dios me había bendecido económicamente. Dios me había regalado ya un terreno. Me había comprado. Y económicamente me estaba yendo bien. Pero no me sentía bien. No me sentía bien. Me sentía vacío, insatisfecho. No sé en tu caso. Sí, igual, o sea, es como que si tuvieras un vacío y por dentro te acuerdas de todo lo que hacías por el Señor y dices, bueno,
¿qué pasó? ¿Qué fue de mí, no? Entonces, sí, pasé momentos duros, lloraba incluso porque me sentía culpable, ¿no? De haber quitado quizás a mi esposo el deseo de que él pueda servir al Señor, ¿no? O sea, como que no me sentí de bendición. Entonces, eso fue lo que pasó, pues, ¿no? En ese proceso duro, pero sabemos de que ahora ya yo no me voy a rehusar, o sea, si Dios, aún en su misericordia, pues, desea algo de nosotros, pues así será, ¿no? Uh-huh. Y dime, ¿y qué momento qué te pasó para que tú realmente retomes? Te soy sincero porque yo te conozco y cuando te miraba así decía, y a veces conversaba con tu esposo, decía, ¿qué pasó? Y él me contaba algunas cosas que no te lo voy a contar, ¿no? Eso es de mi corazón. Pero decía, wow, porque eso le pasa, decía, eso le pasa a muchos jóvenes que cuando son solteros, se meten con todo con Dios, pero cuando se casan es otra realidad, porque hay otras responsabilidades, ¿no? Y vienen otros tipos de pruebas. Incluso el encajar esa vida matrimonial y el que venga otro miembro a la familia que es un hijo va cargando, ¿no? Y a veces como que no es que no queramos servir a Dios, sino que a veces vamos siguiendo, aprendiendo, a que al que venga casado ya es más diferente, ¿no? Entonces, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te marcó en ese momento? ¿O qué te sucedió para que tú dijeras, ya, voy a buscar de Dios? Cuando di a luz, no me fue bien en el parto, tuve cesárea. Yo quería dar parto normal, pero no estaba quizás preparada para una cesárea, un parto cesárea. Entonces, fui a mis controles normal. Ya en la última semana me dicen, pues no, que ya me prepare para el parto. Y que me prepare para el parto cesárea o parto normal. Entonces yo dije, no, yo deseo el parto normal. Ya, bueno, entonces prepárate. Hasta que llegó el momento, pues, ¿no? de alumbrar. Nunca me esperé yo dar parto cesárea, pues no me había preparado. Entonces me correspondía, me hicieron el control, estaba dilatando en 3, me hicieron el peso del bebé, ¿no? En el vientre estaba con 3,9 kilos y era primeriza. Entonces no estaba preparada para el parto normal, se me había subido la presión porque creo que era el momento del choque, me digan, ¿no? Eres primeriza y no vas a poder dar parto normal. Ya tenía la presión días antes un poco elevada, pero eso fue, como se dice, la explosión, porque a mi esposo le dijeron, pues no señor, su esposa va a dar parto cesárea. Y ya en la sala de operación me aplicaron, ¿no? En la columna, de ahí ya no sentía la mitad del cuerpo, ya sentía que sacaban al bebé y en eso pues no, sacaron al bebé, me la mostraron a mi hijita, ya me llevan a la sala de espera, donde después del parto la ponen en espera todas las que alumbran y ahí me desangro, siento mi cuerpo como que frío, entonces empecé a temblar y la chica venía, la enfermera, me tapaba y no podía hablar porque estaba, ¿no? Anestesiada con corte. Entonces no hables, me decía. Yo le decía, tengo frío. En eso ella llama y, o sea, primero abre la manta y ve pues la sangre. Wow. Entonces ella dice, doctor, se nos va en hemorragia, dice. Santo. Y yo escucho pues no todo, entonces en eso mi cuerpo empieza a convulsionar, como que empiezo a hacer este plan de así, ¿no? Como escalofrío, así. Escalofrío, temblar, como hipotermia.
Entonces yo en ese momento siento que mi espíritu, no sé, es así, veo mi cuerpo abajo, Santo. en camilla. Y yo digo, ¿qué está pasando? Y lo único que en mi mente decía, Señor, y me ponía a orar ahí, le decía, Señor, ten misericordia de mí, así no podía hablar, pero en mi mente lo decía, y reprendía, decía, poder en Jesús, Señor, perdóname, le decía, no me quites la vida, permíteme ver a mi hija crecer, le decía, si yo tengo que aprender algo voy a entender tus propósitos, le decía, y le hacía promesas al Señor, ¿no? Porque yo entendía hasta ese momento la vida que estaba llevando. Entonces yo dije, no, dije, Señor, dame la oportunidad, le decía, dame una oportunidad de ver a mi hija crecer. Y en eso la enfermera le llama al doctor, se nos va, le dice, llamen al doctor. El doctor en ese entonces ve que mi esposo lo ve salir al... Tú estabas viendo tu cuerpo. Yo veía mi cuerpo y por eso es que yo me sorprendí, yo dije, Señor, perdóname, le dije. ¿Tú pensabas que te ibas al cielo o te ibas al infierno? Yo pensaba que yo ya estaba como que ya muriendo, pero, o sea, era el temor, ¿no? De decir, ¿a dónde me voy? Porque a veces en ese momento uno dice, sí, me voy con el Señor, pero en ese momento ahí de donde estás pasando... Es que ahí nos pasa que la conciencia nos redarguye, nos dice cómo está tu vida delante de Dios. Porque uno sabe cuando sirve a Dios con todo su corazón y uno sabe cuando, como dice Pablo, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. O sea, él se sentía satisfecho de haber hecho la obra de Dios, pero sabe que hay muchos cristianos que no se sienten satisfechos. Ellos a conciencia saben el día de su muerte que no han servido a Dios hasta cansarse. Servir a Dios de todo su corazón, pese a su prueba, pese a su lucha, pese a todo lo que uno está pasando, pero uno sabe cuando sirve a Dios y se siente satisfecho. Pero en mi caso no era así, porque tenía temor, yo no me quería morir, yo decía, no, yo no me quiero morir, Señor, si en algo te fallé, te pido perdón, y entendía que mis manos estaban en la vida, en las manos del Señor, mi vida. Entonces el doctor empezaba, pues no, a sacar toda la sangre, sentía que me aplastaba el vientre, así, sacaba sangre, limpia, le decía. Me aplicaban no sé qué cosas me aplicaban, porque lo único que yo ya era como que ya no veía nada, o sea, como que ya me habré desmayado en ese momento. Pero ya, o sea, es una experiencia que yo nunca voy a olvidar. Y de ahí que saliste de tu parto y te recuperaste, tu vida cristiana, ¿dio un giro o te pasó algo más para que continuaras? No, yo eso fue como que lo más fuerte que yo he podido experimentar. Yo dije, no, ya empecé a entender, dije, Señor, tú me has dado una oportunidad de vida y quiero aprovecharlo bien. Y le pedí perdón incluso por haberme dañado en ese momento, ¿no? Por situaciones que había atravesado, ¿no? Familiar. Y ya, pues de ahí como que ya no. Pero aún así en ese proceso de crianza de mi pequeña hija, ya también venía la prueba para nosotros con respecto a la deuda que teníamos, ¿no? Porque eso de la pandemia también como que nos perjudicó mucho, porque ya ampliamos el préstamo, entonces estábamos como que amarrados. Yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? Pero ya sí, así. Sí, pero ya terminamos, gracias a Dios, de pagar ya. Yo escuché algo que Dios, creo que tenías un tumor. También, sí. Es que yo pienso que es el trato conmigo, porque yo sé que mi esposo, como dice, no, está dispuesto. Pero ¿sabes por qué te digo? Porque yo un día, yo te miraba así inactiva, pues ¿qué se llaman ahí? Bueno, decía yo, ¿qué habrá pasado con ella? Decía, ¿no? Y yo no sabía nada de lo que me estás contando ahorita, de tu parto, nada, no. Yo recién me estoy enterando. Pero tampoco uno está indagando la vida, ¿no? De nadie, ¿no? Pero a veces eso lleva para orar, pues, porque nos hemos conocido hace mucho tiempo y hay un cariño, una estimación y yo creo que ningún cristiano quiere, pues, que otro esté en la lona. Estamos para ayudarnos, para animarnos,
para levantarnos con palabras, ¿no? Y orar sobre todo para que Dios haga una obra preciosa. Pero de repente, de un tiempo a otro, te veía en la cocina, lavando acá. Santo, dije. Y en mi mente dije, sin saber que por ahí escuché un rumor por ahí, dije, algo le ha pasado. Para que ella tome una decisión así drástica, algo le ha pasado. Cuéntame, ¿qué te pasó? Cuando terminé ese proceso del embarazo, para mí sí fue como que ya entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, ya dije, ya. Ahí empezaba, pero como que aún a mi manera, poco por poco. Hasta que me tocó a mí pasar el proceso de... Me detectaron mastitis. Ese es cuando se acumula la leche, ¿no? Sí, pero yo ya no tenía, o sea, no daba de lactar. Mi hijita tenía 3 años, sí, pues el año pasado, sí, porque tiene 4. El año pasado, cuando tenía 3 años mi hijita, pero yo ya no daba leche, o sea, no lactaba nada. Entonces fue como que siempre las mujeres se hacen su chequeo y yo encuentro unas bolitas. Entonces, ¿qué será? Me duele. Y pasaban las semanas y me empieza a salir una materia. Me empieza a salir sangre. Dios. Entonces yo le digo a mi esposo, ¿qué es esto? Le dije, y él me dice, cálmate, hay que hacerlo ver, me dice. Fui a la posta, ¿no? Pensando que era, no será grave quizás, ¿no? Me derivan al regional, me dice, hazte tu chequeo al regional porque no es cosa normal, ¿no? Entonces voy al regional, saco mi cita, me chequearon, aplastaron, salía materia, entonces tenía que sacarme una biopsia y era el temor ahí mío, ¿no? Porque el doctor me dice, vamos a descartar si tienes cáncer de mama, me dice, con la biopsia. Entonces para mí fue, pues, ¿qué? Dije yo. Entonces, bueno, yo ahí ya entendí, dije, Señor, esto es un propósito tuyo, yo sé que esta es una prueba para mí, tú quieres que yo entienda algo, enséñame, muéstrame lo que yo tengo que entender. Y le decía al Señor en mi oración, Señor, si tú deseas quitarme la vida, bueno, no he hecho aún nada por ti, le decía, pero si a ti te place quitarme la vida, yo estoy dispuesta. Santo. Yo no voy a rehusarlo, porque yo ya me sentía segura. Yo ya me sentía que si me moría mañana pasado, yo me iba con el Señor. Entonces así le decía al Señor, Señor, en tus manos está. Si tú me quitas la vida, gloria a Dios. Y si tú me la das, también gloria a Dios. Y me esmeraré, me esforzaré en apoyar tu obra. Me dieron el resultado y salió negativo. Gloria a Dios. Y yo le agradecía al Señor. Yo decía, Señor, tú eres tan bueno conmigo y a veces yo soy tan rebelde contigo, le decía al Señor en mis oraciones. Entonces, ese proceso también, porque mi mamá pasó por lo mismo. Entonces, sí, pues, sí. Entonces, O sea, como que había un antecedente. Claro, dije, de repente es un antecedente, de repente hereditario, ¿no? Pero gracias a Dios, gracias hermanita también estuvo conmigo en ese proceso, me alentó, me dijo, lee el libro de Job, y para mí fue, como se dice, una bendición. Me visitó, me dio más aliento, yo decía, sí, voy a pasar esto. Gloria a Dios. Perdón que te corte, nos está viendo Pedro Hurtado. Dice, gloria a Dios, me gozo por el testimonio. Dice, puedes mandar el saludito a Pedro Hurtado ahí. Pedrito, Dios te bendiga. Tú sabes de que tú me ayudabas en momentos difíciles, siempre me hablabas y siempre me alentaba, Pedrito. También nos está viendo el pastor César Cucci, también nos está viendo. Santo, pastor con la César. señorita Liliana Geljaro. El pastor César Cucci, también lo conozco, vivíamos en La Palma, La Palma Grande, el pastor César Cucci, que Dios le bendiga. Qué tremendo, qué tremendo. Es que en la vida cristiana nos pasan tantas cosas. Pero como dice la palabra de Dios, todo obra para bien. Yo estuve leyendo un pasaje bíblico cuando habla en el libro de los Hebreos, habla en cuanto a
o en Corintios habla en cuanto a la cena, ¿no? Que uno tiene que tomar la Santa Cena pues en óptimas condiciones, pero sin embargo dice que Dios nos como que nos castiga para no ser juzgados con el mundo. Es que Dios nos ama. Y la Biblia dice también en Éxodo que Dios es un Dios celoso. O sea, que Él no quiere que nosotros tengamos ídolos, porque a veces nuestro ídolo se convierte pues en el trabajo, un hijo, una casa. Y ese es el tema de hoy, ¿no? Que hemos tratado de la vida cómoda o del confort a cargar, a llevar la cruz, ¿no? Yo he sentido muchas veces que la cruz pesa. O sea, vivir en santidad pesa. Hacer la voluntad de Dios pesa. Agradarle a Dios pesa. Y a veces uno dice, Señor, ya no puedo, ya no doy, o sea, por causa de ti me juzgan, me critican, quiero agradarte y pasa esto y pasa lo otro, pero uno se pone a orar, busca a Dios y viene el Espíritu Santo, nos envuelve en su gloria y de nuevo, ¿no? Entonces, mire qué lindo trato contigo, hermana Iris. Damos gracias a Dios. Ya para otro día será pues que nos testifiquen cómo se conocieron, cómo se casaron y qué fruto de ello también tienen una hijita, ¿verdad que sí? Entonces, pero me alegro. Ahora estás apoyando nuevamente en la iglesia central en Betel, ¿no? Sí, me han dado la oportunidad de apoyar en Betelica. Gloria a Dios. Sí, ahí está la hermana trabajando. Sí, también le decía ahí, tantos tiempos has estudiado teniste la oportunidad, ¿no? de estudiar 5 años en su carrera. ¿De carrera tú eres? Ciencias de la comunicación. Es tu área. Es tu área. Pero es tu área. Pues. Entonces, y me decía también, sí, no, tienes razón, ¿no? Sí, apoya ahí porque hay que apoyar ahí. Tú tienes mucho para dar, o sea, sí, tu trabajo debería ser de acá. Sí, pero es que era como que yo quería todavía aún apoyar, ¿no? El grupo de las damas, porque ya era dama, pues, ¿no? Pero ahí estaba, pues, en una lucha por las damas, o la radio, y así en esa lucha, pero viendo quizás la necesidad también, ¿no? No estoy tampoco al 100% en Betel como uno quisiera, ¿no? Pero ahí estamos tratando de empujar el carrito de Betel y sacar adelante, ¿no? Gloria a Dios, pastor. No, sí. A mí me encanta todo esto de la comunicación. Me encanta, me fascina. No soy que he estudiado ciencia de la comunicación de profesión, pero sin embargo yo entiendo que son medios para alcanzar almas para Cristo, ¿no? Son medios, y yo sé que, mira, hoy día nos han visto 23 personas, han estado viendo así, parece la primera, para el primer que estamos hablando del programa, y que el audio no nos está saliendo muy bien, ese audio, porque creo que todo sí está haciendo muy bien. Gloria a Dios, ¿no? Hemos sido de bendición esta noche. Para cerrar, hermano Efraín, algo que quisieras de repente, están las cámaras ahí, 23 personas nos están viendo ahorita, pero mañana van a compartir y van a ver más personas. ¿Qué mensaje le quisieras dar? Bueno, sabemos que hay muchas cosas todavía que se quedan, ¿no? De parte de mi testimonio, pero a veces la hora premia. Yo quisiera decirle, ¿no? Quizás a alguien que va a ver este video, sabemos que Dios puede cambiar a las personas. A mí me sacó de ese lugar donde yo estaba, ¿no? Y yo sé que Dios puede también hacerlo con aquella persona que puede estar viendo por medio de las redes sociales, ¿no? Que Dios sí puede cambiar, sí puede. Entonces, como nos dice nuestro pastor Iván López, ¿no? Siempre acordémonos de dónde Dios nos sacó. Yo siempre me acuerdo de eso, de dónde me sacó Dios, porque hay que ser agradecido con Dios.
Que Dios le bendiga mucho, y también usted, pastor, por este programa, no siendo merecedores de nada. En verdad no somos nada. Como también, como nos escuchaba orar también a algunos pastores, nosotros no somos nada. Basura nomás somos polvo. Nosotros, y le doy gracias a Dios y a usted por ser partícipe de inaugurar su programa, y que Dios les siga bendiciendo, y sabemos que este testimonio va a ser para bendición de muchas personas. Muchas. Amén. No, gracias a ti. Gracias a ti por apoyarnos también y por contarnos tu historia de vida, tu testimonio, y llevar pues ese proceso al lado de tu esposa, ¿no? Para cerrar, hermana Iris, algunas palabras que quiere usted contarle de repente a alguien que puede estar en la iglesia y en un momento se dañó por escuchar algo o por ver algo, ¿no? Sí, bueno, decirle a todos que nos están escuchando, que van a ver también esto después, que aún estando en la iglesia, nuestra mirada siempre tiene que estar en Jesucristo, y aprender a asimilar noticias, ¿no? Que ya sean, que nos involucren o no nos involucren, ¿no? Aprender a ser maduros espiritualmente, y sobre todo que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. He visto la mano de Dios, a pesar aún estando en la iglesia, ¿no? A veces decimos, pues no, pues ¿por qué van a sufrir tanto los cristianos si son cristianos? Ellos no pecan. No, es que Dios a veces tiene un propósito para nosotros, y a veces Dios trata duramente porque no entendemos. A veces el ser humano no entiende, se enceguece ahí en su mundo, cuando Dios tiene preparado muchas cosas para cada uno de nosotros. Y decirle a todos nuestros amigos y amigas que sigan adelante, en medio de la dificultad, en medio de esos problemas. Dios siempre está ahí dando la fuerza y el aliento. Gloria a Dios. Bueno, agradecemos a Dios primeramente, pero también allá atrás, vamos a tomar una fotito, allá atrás, allá están Betel está atrás. Betel Luren. Y voy a invitar a ver, hermana Marieta, para que nos tomes una fotito antes de cerrar aquí. Hermana Marieta, a ver, por favor, venga por aquí, que nos tome una fotito antes de cerrar por acá. Mía. Y compartan por favor la transmisión. Si Mía está dormidita, la guardamos porque van a venir, no sé, de acá, a ver, vemos otra fecha y nos cuentan su testimonio. ¿Sí? Ah, sí. Antes de despedirnos, vamos a dar los saluditos aquí, por favor, los saluditos. A ver, ¿dónde están? A ver. ¡Ay, Dios! Me sale. Ahí está. Ahí pasa, mi amor, pasa adelante. Ahí está el fruto, y está el fruto de la bendición. Ahí está la bendición. Gloria a Dios. Vamos a mandar saluditos acá a ver los hermanos que nos están viendo en esta noche. Estamos a ver a Dios. A ver. A Mayra Muñoz de Santiago. Liz Esmeralda Galindo. Dice, muchos saludos, Irisita. Anthony Cayampi, gloria a Dios. Uy, ya, como lo cerré. No sé, ahí. Todos los hermanos que nos están viendo, por favor, Dios los bendiga, compartan la transmisión. Pedro Hurtado, Mayra Muñoz, Ana Melba Solar, Elena Flores, mi amada esposa, Andreas Salvacampos, Dios, Sheila Antisana, Juan Gavilán Jiménez, Wendy Guaroto, Melissa Aquije, la sierva, Dina Guamán, la sierva de Dios, nos está viendo, Dina Guamán. Saludo al pastor Adolfo Puma, a Daniel también nos está viendo, Osquita, el papachito, también nos está viendo. Gloria a Dios, Esther Cabrera, Julio Quispe, Alirton Dani, saludos mis hermanos, Dani, qué alegría saber que siguen perseverando en nuestro Dios. Dani, Dios te bendiga. Julián Amparo Gutiérrez, John Maruquilca Huarcaya, Robinson y Estercita. Ay Dios,
Aquí están Helen Melendres, Alan Rosas. A ver, por aquí. Ya. Y todos los que están viendo por ahí, gracias. Aquí también hay a Mayra Arangón Díaz, a Robinson Estercita, etcétera, etcétera. Dios le bendiga, amados hermanos. Llegó la parte más triste. Aquí está, por favor, tómale fotito, Marieta. Amén. Nos ha servido el cafecito, pero ya parece chicha ya, porque está frío estar allá. Entonces, a ver, hija, una fotito. Ay, María, una fotito, por favor. Ahí estamos detrás de cámaras, está la gente trabajando. A ver, una fotito, por favor. Mira, ven. Ven. Ven, para tomarte fotos. Ya no quiere. ¿Ya? Ahí está la mía, gloria a Dios. Santo, gloria a Jesús. Bien tranquilita, bien tranquilita. Amén, gloria al Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, síganos en nuestra página. Estamos también en MM Luren, pero en nuestra página también como Miguel Mejía Adorador. Y también en YouTube estamos como Solo para Adoradores, también como Miguel Mejía Adorador. También estamos en TikTok. Comparta la transmisión. Amén. Y con nosotros será hasta otra próxima oportunidad. Dios mediante el otro lunes. De repente testificará Marieta, de repente Yosai, de repente Josué, de repente Leonor, no sabemos a quién Dios traerá, o un pastor, no sé quién, pero que Dios me lo bendiga. Y hasta pronto, los esperamos el día martes, nuestros cultos en vivos en Pueblo Joven, Señor de Luren, Manzana A, cuarta etapa, lote 1 a 2 cuadras de la avenida industrial, altura de la comisaría de Pueblo Joven, Señor de Luren. Dios le bendiga. Amén.